Mis hermanos, buenos días. Qué bendición. Una vez más, dándole gracias a nuestro amado Padre Santo, porque Él es bueno y porque para siempre son sus misericordias. Esta mañana es una mañana gloriosa, una mañana preciosa, donde podemos ver cómo el Señor, ¿verdad?, tuvo misericordia de usted, de mí, de su familia, porque aquí estamos oyendo instrucción de parte de Dios. ¿Sabía usted que el Señor nos va a pedir cuentas un día hasta de no haber alcanzado todo aquello que Él nos prometió? Porque ese, mis hermanos, es algo que para el Señor también es como, podríamos llamarle como un pecado, de que nosotros, Él siendo tan especial, tan bueno, y Él queriendo tantas cosas especiales para uno no las reciba. Así que hoy yo quiero que usted esté con esa expectativa de que usted va a recibir y que la gloria de Dios se va a mover en su vida. El Señor le trae un tema muy precioso donde usted tiene que anhelar, tiene que desear, pero sobre todo usted tiene que anhelar primeramente buscar la presencia de Dios y la dirección de Dios, porque sin la dirección de Dios no podemos llegar a nada y también lo que proviene de Él no añade ni tristeza ni dolor, porque mis hermanos, ni tampoco mis hermanos, cuando las cosas provienen de Él, jamás, mis hermanos, no nos vamos a hacer personas faltas de entendimiento, de sabiduría y vamos a apartarnos de lo que a Él le corresponde, mis hermanos, el darle ese tiempo, el dar lo que también Él, mis hermanos, nos demanda, porque pues que nuestro Señor quiera ahí sí que nada de nosotros. Él es Dios y Él es el dueño de la vida, Él es el que decide la muerte, Él es el que también es el dueño del oro y de la plata. Entonces, mis hermanos, todas esas cosas, ¿verdad? Él a nosotros como pueblo suyo, como su linaje, como sus escogidos, Él quiere que así vivamos nosotros con una vida en abundancia, una vida plena, y una vida, mis hermanos, donde no haya llanto ni dolor, sino que, mis hermanos, el Señor quiere que vivamos en sobreabundante bendición, que nosotros seamos en esta tierra el mejor fruto, dice, de la tierra, que todos puedan ver en nosotros que Dios está con nosotros. Y dice que si Dios con nosotros, nadie en contra de nosotros. Así que vamos a entrar a la palabra, vamos a leer en Deuteronomio 8:18. Pero antes de leer Deuteronomio 8:18, yo quiero que usted sepa el nombre del tema que hoy voy a exponer. Y yo le pido al Dios Todopoderoso que usted lo reciba en su espíritu y también su familia lo reciba en su espíritu. El tema que hoy voy a compartir lleva por nombre cómo ser investidos de la economía de Dios. Porque mis hermanos, a veces nuestra economía no es la economía de Dios, porque el Señor dice que Él no tiene límites. En Él, mis hermanos, no hay limitaciones. Y yo espero en Dios que el Dios Todopoderoso, a través de cada situación, si usted lo quiere llamar pruebas en su vida, que mis hermanos, que todo aquello nos sirva, pero no para quedarnos ahí estancados, sino que para anhelar y mis hermanos, y también caminar en pos de Dios. Pero sobre todo yo lo que quiero es que usted le pida dirección a Dios, porque recuérdese que dice que la mano de Dios está extendida, el brazo de Dios. O sea, cuando Dios extiende su mano, mis hermanos, no es solo para a usted derramarle la bendición, sino que cuando Él extiende su mano es para darnos dirección. Amén. Así que en el nombre de nuestro Yeshua HaMashiach vamos a recibir esa dirección hoy, porque recuérdese que Él es el camino, la verdad y la vida. O sea que si Él, mis hermanos, no está en nosotros, si la dirección no viene de parte de Él, no vamos a llegar, mis hermanos, aunque así muchas veces hay gente que confía en sus propios, ¿verdad? En lo que posee, en lo que tiene en ese momento, pero mis hermanos, si aquello no ha sido con dirección de parte de Dios, no sabemos a veces de qué manera la persona lo obtuvo, cómo lo hizo, y más, imagínese usted, si por causa de aquello que tanto quiso, anheló y quiso obtener, mis hermanos, quizá mis hermanos no le dedicó el tiempo al Señor. Y sabía usted que hasta eso
también vamos a tener que dar cuentas a Dios. Cuando nosotros, mis hermanos, abandonamos a Dios por cualquier cosa, por un plato de lentejas, dice la palabra de Dios. O sea que todo lo que no es de parte de Dios es cualquier cosa. Es cosas que hoy las podemos tener, mañana no las podemos tener. Se puede, en las de un soplo dice que Él se las puede llevar. Entonces dice aquí la palabra de Dios, vamos a leer en Deuteronomio 8:18, dice, recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esas riquezas. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Entonces, mis hermanos, volvamos a leerlo. Dice, recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esas riquezas. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. O sea que hay un juramento. Hay algo que Él un día, mis hermanos, hizo a nuestros antepasados. Cuando hablamos de nuestros antepasados, estamos hablando, porque si yo soy el pueblo de Dios, usted es parte del pueblo, ¿verdad? Del Dios Todopoderoso, su linaje escogido, su nación santa, porque hoy nosotros somos parte de esa nación santa que hoy en día se está formando la nueva Jerusalén, ¿verdad? La nueva Jerusalén por la cual va a venir Él, por la novia, por su iglesia. Es todo aquel que, mis hermanos, ha creído en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, de ahí, mis hermanos, el Señor desde tiempos antiguos, desde cuando Él, mis hermanos, a nuestros antepasados, a Abraham, a Jacob, a mis hermanos, Él también a Isaac, menciona la palabra, a ellos, mis hermanos, que fueron los patriarcas, a ellos el Señor les hizo una promesa. A Abraham le dijo, ¿verdad? Que él, mis hermanos, iba a ser bendito, dice, entre todas las naciones. Nosotros, el pueblo de Dios, los escogidos, mis hermanos, tenemos que ser la gente bendita. O sea, bendición no es por todo lo que usted tenga, que usted crea que usted puede obtener. Bendición es que usted tenga paz, que usted tenga gozo, que usted tenga alegría y que mis hermanos y que usted tenga una vida llena de verdad, de bendiciones, de que a usted no le haga falta nada, de que usted sea una persona dadivosa, que es porque si usted da, es porque usted puede. Pero imagínense aquella gente misionera que primero lo recontrapiensa para poder soltar algo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no confía en Dios, no cree en Dios, porque dice el Señor, si nunca damos, nunca vamos a recibir. Por eso, si usted se da cuenta, si usted lea la vida de los patriarcas, mis hermanos, ellos, así como Abraham, dice que él, mis hermanos, sin haberle pedido nadie sus diezmos, él decidió diezmar, dice a Melquisedec. Él, mis hermanos, dio su diezmo y desde ahí, mis hermanos, la bendición de Abraham mis hermanos, el Señor le dio sabiduría, cómo él poder hacer riquezas, porque si se recuerda también, mis hermanos, a Abraham dijo, ¿y en qué sabré yo? Dijo que yo tengo que, yo voy a ser bendecido. O sea, él quería como una garantía, ¿verdad? Entonces vino Dios y le dijo, tú vas a tener garantía cuando tú me traigas 5 ofrendas. Entonces, desde ahí, mis hermanos, como este hombre creyó, confió y también obedeció, por esa misma razón, nosotros, por eso el Señor ahí menciona y dice, aquel pacto que yo hice con tus antepasados, por ello, dice, yo también, dice, te bendeciré. O sea, mis hermanos, que dice que el Señor nos va a dar la sabiduría para ser gente productiva. Amén. Porque mis hermanos, hay gente que no es productiva, aunque así trabaje, hermanos, no produce nada. ¿Por qué? Porque no hay sobreabundancia, no hay, mis hermanos, sabiduría ni entendimiento. La gente no tiene entendimiento, mis hermanos, malgasta el dinero, nunca piensa, mis hermanos, en su futuro, nunca piensa que, mis hermanos, es algo que tienen en su corazón, mis hermanos, en su mente, mis hermanos, de que solo quieren diversión, solo quieren, mis hermanos, o sea, nunca piensan, solo piensan, voy a trabajar duro, me voy a esforzar porque yo quiero viajar, quiero hacer esto, quiero hacer el otro. Solo en eso piensan, esa es su tristeza y ese es su dolor. Eso es lo que manifiestan siempre, mis hermanos, ante los demás, de que siempre hay tristeza en su corazón, nunca se sacian, mis hermanos. Entonces, no hay sabiduría,
no hay entendimiento. Por eso dijo el Señor en su palabra, ¿verdad? En Proverbios ahí habla, cuando dice, ve a la hormiga, oh perezoso, dice mis hermanos, porque ellos dicen que en el, ¿verdad? En el verano, dice que ellos trabajan para que en el invierno ellas ya tienen su comida, ya tienen su alimento. Imagínense que son unos animalitos tan pequeñitos, mis hermanos, pero ya se imagina usted qué dedicación tienen ellos para poder ellos pasar, dice, el invierno. Entonces, ¿por qué habla de invierno? Es cuando la gente ya está grande, cuando la gente ya está caneada, cuando la gente ya está cansada, cuando la gente, mis hermanos, ya no tiene el mismo, podríamos decir, el mismo vigor, ya la gente, mis hermanos. Entonces ahí es donde viene la amargura muchas veces, mis hermanos. Y hay gente que desde joven ya está con amargura, ¿verdad? Porque no obtienen lo que quieren, pero eso es lo que yo le decía aquí, dice el Señor. Recuerda al Señor, dice, oiga bien lo que tenemos que hacer. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esas riquezas. Así ha confirmado hoy. Así he confirmado hoy, dice, el pacto bajo juramento que hice a tus antepasados. O sea que el que da poder, mis hermanos, es Dios. No solo para producir, sino que para saber pensar. Porque nosotros sabemos, como le decía, tenemos que ser personas productivas, pero no solo, mis hermanos, que nuestras manos produzcan, sino que también, mis hermanos, tengamos una mente productiva. Pero a veces, mis hermanos, nuestra mente no está en el Señor, sino que está en otras cosas, ¿verdad? Entonces, leímos este versículo porque yo quiero que usted sepa de qué se trata la prédica. Por eso dice, cómo ser investido de la economía de Dios. Cómo yo voy a revestirme, ¿verdad? Cómo ahora yo le voy a dar los pasos, cómo usted puede revestirse, ¿verdad? Revestirse de todo esto, de toda esta bendición que el Señor aquí nos está declarando en Deuteronomio 18:8. Ahí el Señor nos está diciendo, yo soy el que te doy el poder, pero ahora usted, el Señor le va a dar los pasos a seguir, le va a dar dirección. Si usted recibe su dirección, porque mis hermanos, no podemos solo creer que porque yo tengo boca para declarar, para profetizar, eso va de la mano, pero con mi accionar. Yo tengo que accionar, porque dice el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. A veces, mis hermanos, solo de labios somos buenos porque eso sí nos encanta hablar, pero esa misma boca que usamos para declarar, esa misma boca, mis hermanos, también, a veces la usamos para también maldecir, porque mis hermanos, no puede salir de una fuente agua limpia y agua amarga, porque a veces, mis hermanos, para nuestra conveniencia, si venimos, declaramos, profetizamos y creemos en el poder de la palabra y yo arrebato y yo esto y el otro, porque somos así, porque así muchos empezamos así, creyendo que solo declarando y profetizando. Por eso, mis hermanos, al Hijo de Dios, al siervo de Dios, le tienen que enseñar que no solo se trata, mire, usted declare, usted profetice y usted todo el tiempo escriba todo en las paredes de su casa y mire, ya va a ver que va a haber cumplimiento, solo por quedar bien con la persona. No, mis hermanos, aquí tiene que haber también un tiempo donde tenemos, mis hermanos, hay tiempo para todo. Hay un tiempo de preparación, porque recuérdese que de la misma manera, cuando yo voy a obtener una cosecha, porque cuando el Señor me da el poder, ya el poder de Dios ya está ahí. Mis hermanos, imagínense que Él me da poder para que todo lo que mis manos toquen se multiplicará, se bendecirá, será bendecido por siempre y para siempre. Donde quiera que yo vaya, ahí habrá bendición. Pero entonces, mis hermanos, para que esto haya cumplimiento, imagínense, el Señor nos pone la semilla. Él mismo nos da la semilla. ¿Qué tenemos que hacer? La tenemos que sembrar. Amén. Es como cuando el Señor, mis hermanos, nos provee algo. ¿Y qué hacemos? A veces hay mucha gente que el Señor le provee y, mis hermanos, se come la semilla. ¿Cómo quiere tener cosecha? Amén. Porque, ¿y qué quiere decir esto? Que cuando el Señor a mí me provee algo, lo primero que pensamos es en mis necesidades. Entonces, tenemos esa mente. No podemos, mis hermanos, ser conforme al corazón de Dios.
porque eso no es ser uno conforme al corazón de Dios, sino que mis hermanos es conforme a nuestras necesidades, porque mis hermanos a veces un momento es nuestra alegría, un momento obtenemos las cosas y luego mis hermanos son quitadas. ¿Por qué? Porque no se puede cumplir la palabra en nosotros porque nosotros no cumplimos con Dios. Por eso dice, Él da la semilla al que siembra. O sea que Él va a dar semilla nada más aquí y la semilla que va a germinar y va a florecer es al que siembra. Entonces por eso aquí la palabra de Dios nos está hablando y nos está diciendo el Señor, soy yo el que doy el poder para producir. O sea, poder, porque mis hermanos es la capacidad. Dios nos da la capacidad. Tenemos que ser capaces de cumplir con las leyes divinas de parte de Dios. Entonces, como le decía, Él da la semilla, nosotros la sembramos, la semilla, además de todo eso, nosotros la tenemos que cuidar, tenemos que regarla. Porque a veces pensamos que solo porque ya dimos algo, mis hermanos, hasta ahí llegó todo. No, mis hermanos, nosotros tenemos que seguir insistiendo, porque cuando usted da algo, el Señor le da el poder a usted para una siembra, usted viene y a través, usted no solo se va a sentar a esperar, sino que usted tiene que activar. Ese es el regar, usted tiene que seguir, ¿verdad? Haciendo siempre lo mismo y lo mismo hasta que usted vea, ¿verdad? Porque es como el agricultor, imagínese que una vez riega la siembra. No, mis hermanos, ellos buscan la manera que imagínense que tal vez ellos piensan que va a haber lluvia y no hubo lluvia porque Dios trabaja y hace como que quiere. Aquellas personas buscan la manera de ver cómo riegan aquella producción, aquello que saben ellos que les va a producir. Cuidan, mis hermanos, a ver si nosotros a veces no somos así. Entonces, mis hermanos, entonces no puede haber cosecha si primero no hay una siembra. Si primero, mis hermanos, yo aquello no lo cuido, no lo riego, no me vuelvo altivo, no me vuelvo prepotente porque yo doy algo. Mis hermanos, Dios no necesita nada. Es como cuando usted le doy este consejo, usted le dé a un siervo de Dios, usted siéntase dichoso y siéntase feliz, porque usted está dando, porque usted tiene agradecimiento con Dios, pero no, mis hermanos, para que usted se vuelva altivo con aquel siervo y usted quiera hacer con aquel siervo lo que usted quiere y que aquel siervo hasta les rinda homenaje. Mis hermanos, es a Dios quien usted le da. De igual manera, usted cuando le dé algo a sus hijos, cuando usted haga algo por sus hijos, o usted, hijo, haga algo por su padre, nunca lo ande sacando en cara, sino que también, mis hermanos, nosotros tenemos que saber de que nosotros se lo damos a Dios y es Dios el que a nosotros nos va a recompensar. No, mis hermanos, no la gente, porque si estamos así, podemos recibir recompensa de la gente, pero mis hermanos, hasta ahí llega la bendición una vez la recibimos y mis hermanos, en cambio el Señor dice que Él hace memoria siempre, siempre de todas nuestras ofrendas, mis hermanos. Él siempre, y recuérdense que el que da es Él, el que da la producción es Él. Amén. Entonces vamos a seguir los pasos, ¿verdad? Vamos a entrar primero, vamos a leer ahora en Deuteronomio, aquí mismo, 8, y vamos a leer del 1 al 20 para que usted se dé cuenta las recomendaciones que el Señor le dio a su pueblo para poder llegar a Deuteronomio 8:18, donde Él les dio ahí una promesa, donde Él les dijo, soy yo el que los voy a engrandecer, los voy a enriquecer. Pero antes, el Señor también les habló muy claramente como pueblo, como hoy el Señor nos está hablando a nosotros. Entonces vamos a seguir la dirección de parte de Dios. Dice en Deuteronomio 8:1, dice, cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando para que vivas y te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Oiga bien, cumple firmemente todos los mandamientos. ¿Todos qué? Los mandamientos. ¿Cuánta gente, mis hermanos, quiere oración cuando que está pasando problemas? A veces, mis hermanos, solo ore por mí. Mire, le ruego sus oraciones. Le pido que haga esto, le pido que haga el otro. Mis hermanos, aquí el Señor dice, cumple, es el primero que el Señor nos dice, cumple fielmente. Entonces, para yo obtener esa promesa, que esa promesa se haga en mi vida,
yo tengo que obedecer a lo que el Señor dijo. De así como le habló a sus antepasados y les dio una promesa, así también a nuestros antepasados para que se cumpliera en ellos y se cumpliera hoy en nuestra vida. También, mis hermanos, él tuvo que darle dirección, porque él sabía que sin su dirección no podían hacer nada. Entonces, ¿cómo voy a obtener yo las grandezas y las riquezas? ¿Cómo voy a llegar yo a ser una persona sabia? Porque no se trata solo de que el Señor me va a dar un trabajo donde o un empleo donde yo voy a ganar el doble y así yo voy a tener más. Mis hermanos, hay gente que puede ganar lo que gane, puede tener el mejor sueldo, pero si no lo sabe usar, si no sabe, mis hermanos, si en lo poco dice el Señor, no me fuiste fiel, mis hermanos, ¿qué le vamos a hacer fiel ya en lo mucho? Porque mis hermanos, hay gente que a veces ya se le olvida hasta que existe Dios. Entonces, mis hermanos, ¿sabe cuál es la más grande bendición? Mis hermanos, ¿y de dónde viene la multiplicación y la producción? El que sabe pensar, la persona sabia, la persona entendida. Entonces dice aquí, sigue fielmente todos mis mandamientos, o sea que yo tengo que aprender a seguir fielmente los mandamientos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice la persona, ¿verdad? Que está con necesidad, que está pasando situaciones, mis hermanos, de que no hay sobreabundancia, no hay bendición de parte del Señor. Entonces, mis hermanos, viene, porque una persona con bendición, le voy a decir que no necesita de andar mostrando de que no tiene nada, de que no puede en ese momento, ni andar llorando con nadie. Viene de lo alto la ayuda, mis hermanos. Es el Señor el que manda a sus ángeles a ayudar a las personas. No tenemos nosotros que andar ni hablando, ni diciendo, no, que el Señor conoce, y el Señor dice que no hay justo desamparado ni su simiente que va a mendigar un pan. Entonces, ¿cuándo va a venir esto? ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo se va a activar esto? Cuando yo obedezco los mandamientos del Señor. Entonces yo me voy a la palabra. Estoy pasando una situación, yo voy a leer cuáles son sus mandamientos. Y ahí yo me voy a enterar, y Señor, y si Señor, no he cumplido con estos mandamientos, yo he hecho, Señor, caso omiso a estos mandamientos. Señor es tan amoroso y piadoso, por eso nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, Él dio su vida por nosotros, por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él ya, mis hermanos, se antepuso a nosotros. Él sabía que, mis hermanos, el ser humano a diario pecamos, solo con los pensamientos, no digamos con los hechos. Mis hermanos, con nuestra boca, con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra carne, pecamos delante del Señor. Porque a veces anteponemos primero la carne, la que mis hermanos, no tenemos dominio propio. Entonces, hay mandamientos que hoy te mando para que vivas y te multipliques y tomes, dice, posesión. Entonces, primero tengo yo que empezar, ¿qué? A cumplir con los mandamientos de mi Padre. Cuando Dios mira que yo trato la manera, mis hermanos, Dios en su misericordia viene y Él nos da, mis hermanos, ya lo que Él nos prometió. Viene, dice que Él nos da posesión de la tierra. O sea, en la tierra, mis hermanos, imagínense que usted tenga una tierra fértil, una tierra bendecida por Dios, una tierra que es productiva, y usted nunca siembra. Usted nunca pasa nada. Y mira, hay gente que mira milagros, prodigios, mira que las personas, mis hermanos, recibiendo milagros, que cosas, mis hermanos, que ojo no vio ni oído escuchó. Y cuando yo le hablo de eso, no solo estoy hablando de una sanidad, le estoy hablando de gente, mis hermanos, que es transformada en su mente, de gente, mis hermanos, que quiere verdaderamente, mis hermanos, honrar a Dios. Porque mire, hoy en día, milagros de sanidades la gente ha recibido, porque cuando declaramos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y a veces el Señor hace milagros, hace prodigios, mis hermanos, para traer con lazos de amor a las personas, mis hermanos, porque casi siempre las sanidades vienen, mis hermanos, porque es a través de que el Señor quiere manifestarse a aquellas personas para que lo conozcan. Pero mis hermanos, que porque yo sané de esto, del otro, y aún así haya sanado de no sé cuántos cánceres que yo tuve, o esto, el otro, eso a mí no me garantiza mi salvación. Eso solo fue algo que la misericordia de Dios, oiga bien, se derramó sobre mi vida. ¿Y cómo tendría que ser esa persona tan agradecida
tan, mis hermanos, que lo único que sepa que nadie pudo hacer nada, solo nuestro Señor. ¿Qué tendría que hacer? Buscarlo con todo su corazón, buscarlo con toda su mente, honrarlo, amarlo, bendecirlo. Pero ¿qué hacemos? Entonces, ¿me llevará eso a la salvación? No me va a llevar eso a la salvación. Y mucha gente se cree que porque hubo una sanidad en su vida, porque Dios le respondió algo o porque Dios le dio algo, se cree que ya la persona es santa. Lo siento, mi hermano, pero este es un caminar, este es un peregrinaje que llevamos en esta tierra día con día. Por eso dice el Señor, el que se crea firme, mis hermanos, el que se crea limpio, límpiese más. El que se crea firme, que se afirme más. Y el que se crea limpio, que se siga limpiando. Porque mis hermanos, a veces nosotros todavía ni conocemos las profundidades de la palabra de Dios. Entonces, gente que no lee palabra, mis hermanos, ¿cómo va a conocer las profundidades de Dios? A veces ignora todo lo que está en la palabra de Dios. Entonces, mire, aquí dice que nosotros, mis hermanos, Él nos da posesión de la tierra y el Señor juró a tus antepasados. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón. Entonces, mis hermanos, ¿qué hizo el Señor cuando Él sacó a su pueblo, cuando Él lo sacó, mis hermanos, y lo llevó en aquel, mis hermanos, en aquel desierto donde lo llevó, mis hermanos, donde Él decidió un tiempo para que ellos lo pasaran? Era para aprender. Por eso, mis hermanos, el Señor dice que esto lo hace para mirar lo que hay en nuestro corazón. Sabe que muchas veces han habido que el Señor le responde hasta lo que usted le pide. Si usted le ha estado pidiendo ciertas cosas, yo no sé, materiales, el Señor viene, cumple su palabra, porque dice pedid y se os dará. Se cumple la palabra. Pero sabe que el Señor a veces también nos da las cosas para probar nuestro corazón. Voy a ver, dice el Señor, a ver qué hace. Y como desconocemos las leyes divinas, los preceptos, los mandatos de Dios, mis hermanos, actuamos de una manera incorrecta. ¿Y qué pasa? La gente se pone altiva, porque tengo esto, porque tengo el otro. Mis hermanos, las cosas materiales, ahorita las puedo tener, mañana no. Hay gente que el Señor le ha dado algo, mis hermanos, a los días. Mis hermanos, aquello, pongamos un ejemplo, un automóvil. Y la persona, mis hermanos, ese automóvil no tiene sabiduría ni entendimiento porque no era el tiempo todavía y a veces no tiene para darle mantenimiento a un carro. ¿Qué va a pasar? El carro le va a fallar rápido, ¿sí o no? Porque cuando Dios da algo, Dios da para todo. O imagínese si usted compre un carro y usted lo tenga guardado porque está muy cara la gasolina y todo el tiempo se ande quejando. No, el Señor cuando Él da mis hermanos, un automóvil y viene de parte de Dios y fue en el tiempo y en el momento de Dios, cuando el Señor sabía de que yo me lo dio porque, ¿verdad? Yo tuve discernimiento y entendimiento. Entonces, mis hermanos, el Señor va a dar para todo, para el mantenimiento, el mejor mantenimiento y también, mis hermanos, para la gasolina, esté como esté. Porque el Señor es el que da el poder, ¿sí o no? El Señor es el que da, mis hermanos, el que da todo. Amén. ¿Estamos entendiendo esto? Entonces, hay un caso que usted mira, ¿por qué esto? Y aquella lamentación es por lo que usted mismo no cumple con lo que Dios demanda. Amén. Entonces, mis hermanos, también recuérdese que el Señor dice que lo que Él da no añade ni tristeza ni dolor. Entonces dice que todas las situaciones que el Señor a veces nos hace pasar en nuestra vida, el Señor, mis hermanos, ve nuestro corazón. Entonces también el Señor a veces arregla las cosas, pero también es para mirar nuestro corazón, para ver si hay agradecimiento. Amén. Entonces mire aquí el Señor le siguió hablando al pueblo y le dijo, te humillo y te hizo pasar hambre, pero luego pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó,
con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre. Entonces, mis hermanos, aquí está diciendo también, te alimenté, dice, con maná, que ni siquiera tus antepasados lo conocieron. Y dice él, ahí, mis hermanos, para que sepan, dice que no, para que la gente aprenda que no solo de pan vive el hombre, sino que de toda, dice aquí, palabra de verdad, lo dice aquí, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dice aquí en esta versión. Entonces, mis hermanos, cuando el Señor nos hace pasar por ciertas cosas, no es para que nosotros, mis hermanos, nos pongamos a blasfemar en contra de Dios, ni a que usted empiece a recordar que aquel que ayudé, que aquel que le di, que aquel que tanto hice por él, que supiera por todo lo que yo viví, por todo lo que yo pasé para poder proveer esto y el otro. Mi hermano, si usted se empieza a quejar, si usted se empieza solo dándole a lo mismo y pensando lo mismo, mis hermanos, o cuánto hice yo para porque yo no sé, ¿verdad?, cuál es su casa, pero de repente usted fue una persona, ha sido una persona muy dadivosa, mis hermanos, quizá en una iglesia, en una congregación, pero después algo sucede, el Señor lo permitió para probar su corazón, a ver si usted se lamenta y a ver si usted empieza, y mis hermanas, a creerse que fue usted. No fue usted, fue Dios el que hizo, mis hermanos, que usted hiciera toda esa siembra. Sabe que a veces Dios nos hace sembrar hasta, mis hermanos, en personas que uno sabe que, mis hermanos, tienen un mal corazón y que no van a agradecer y que, mis hermanos, y quizás van hasta maldecir. No importa, pero a usted no le llega esa maldición porque antes el Señor le hizo dar a usted ofrenda. Porque todo lo que usted hace lo hace para el Señor, mis hermanos. Entonces usted nunca, cuando usted tiene la dirección de Dios, nunca va a pensar de esa manera. Pero si usted ha pensado, pídale perdón a Dios y dígale al Señor, Señor, no es nada lo que yo hago, porque nada de lo que nosotros poseemos nos pertenece, hermanos. Todo le pertenece al Señor. No nos volvamos altivos. No seamos altivos delante del Señor, que esa altivez se nos vaya. Porque imagínese usted el Señor queriéndonos dar aún más y nosotros por la altivez. Mis hermanos, no podemos nosotros obtener nada. Mire, el Señor nunca, mis hermanos, jamás Él se equivoca. A veces cuando, mis hermanos, uno pasa alguna situación en su vida que sucede, Dios siempre habla a través de la palabra. Es Dios el que provee, mis hermanos. Y uno, a veces la bendición se va por lo que uno piensa y por lo que uno dice. Y por esos, mis hermanos, ese corazón que a veces uno tiene hasta de pensar que es uno, el bueno solo nuestro Señor. Amén. Entonces dice aquí, durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta ni se te hincharon los pies. Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios. Témelo y sigue sus caminos, porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos, de fuentes, de agua con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, de miel y de olivares, tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará, tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre. Cuando hayas, dice, comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que se te habrá dado. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas, preceptos que yo te mando hoy. Cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados, tus rebaños y hayas aumentado, dice, tu plata y tu oro, sean abundantes tus riquezas. No te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, de la tierra donde vives como esclavo. Mis hermanos, todo lo que el Señor aquí está hablando. Primero, mis hermanos, Él dice, yo te hice pasar por todo esto,
Pero en ese transcurso de esa, mis hermanos, donde el Señor nos lleva, mis hermanos, ahí el Señor está hablando, pero en ningún momento te desamparé, te dejé. Aquí, mis hermanos, así como al pueblo de Israel, dice, nunca se te hincharon tus pies en toda esa caminata, nunca, o sea, mis hermanos, no desfallecimos. No nos quedamos tirados. Y cuando mis hermanos tal vez habían decretos sobre nosotros por nuestro mal comportamiento, por esa boca que a veces tenemos, que maldecimos, que hablamos lo que no tenemos que hablar. Mis hermanos, una persona, mire, si fuera así, de que el Señor le da poder para producir, mis hermanos, fueran personas que cuando Dios decide pedirles algo, mis hermanos dirían, yo voy a ver de qué manera yo lo hago, pero lo hago. Mis hermanos, mire, ahorita no es momento, pero si yo le contara mi testimonio, todas las cosas que yo tuve que hacer, mis hermanos, para poder, mis hermanos, que ese cumplimiento de la palabra llegara a mi vida. Porque imagínense si yo hubiese dicho en algún momento, ay, pero yo no tengo y de dónde voy a sacar si ahorita lo que tengo que pagar es esto, tengo que pagar el otro, tengo que pagar aquí y tengo que pagar allá. Mis hermanos, no dejaba de hacer mis cosas y decía yo, algo se me tiene que venir a la mente para poderlo hacer. Y mis hermanos, yo bendigo a Dios que Dios me haya dado una mente y me haya dado manos para poder, mis hermanos, multiplicar las cosas. Yo le puedo decir, aquí en la iglesia, la gente, mis hermanos, ha visto cómo, mis hermanos, a través de pensamientos que a veces me han venido de verdad que el Señor me ha dado y me ha dicho el Señor, haz esto, haz el otro, porque yo, mis hermanos, siempre le pido la dirección a mi Señor y yo he visto su respaldo. ¿Pero por qué? Porque aprendí, mis hermanos, que no tengo que tener una mente limitada y hay gente que se limita en todo. Lo primero que empieza a pensar es, mis hermanos, hay gente que quiere que mejor ni la tomen en cuenta, que mejor no le digan nada, que mejor ni le hablen de economía, porque ay, en este momento estoy pasando situaciones y lo que tengo que arreglar es esto y solo quejando se vive. Y mis hermanos, cuando el Señor dice que Él nos da el poder para producir, pero poder es para poder pensar, para poder activar. Lo que la gente piensa que solo porque se le da una promesa, ya la promesa solo así va a llegar. Y no quiere hacer nada, mis hermanos. Eso no es así. Y sabe que el Señor, mis hermanos, mira la intención del corazón. Yo lo pude ver en mi vida. Yo tuve que, mis hermanos, a veces detenerme de ciertas cosas cuando estaba acostumbrada, mis hermanos. Oiga bien, porque todavía eso, mis hermanos, a veces es más fuerte cuando usted está acostumbrado a que todo, mis hermanos, usted lo ha tenido en sobreabundancia. Y mis hermanos, y después llega un momento donde el Señor dice, voy a probar tu corazón, a ver si es cierto de que me amas solo de labios o también o desde el fondo de tu corazón y también si vas a ser una persona obediente. Pero sabe que mucha gente a veces se molesta, mis hermanos, cuando ve sobreabundancia en alguien, cuando ve que la persona, mis hermanos, la ve hasta como arrogante, porque esa no es arrogancia. Arrogancia es cuando yo vengo y digo yo porque hice, yo porque el otro. No, yo le estoy hablando a usted, mis hermanos, de que a veces sí hay gente que también mira, como le digo, arrogancia cuando mira que una persona, mis hermanos, dice, yo lo haré, el Señor, ¿verdad? Si usted pone en primer lugar a Dios y usted dice en el nombre de nuestro amado Rey, en el nombre de nuestro Yeshua, yo voy a poder hacer esto porque Él me da el poder para producir y yo algo tengo que hacer. Pero no solo es, mis hermanos, de decirlo, porque si yo no lo puedo en ese momento, yo no lo tengo, yo voy a ver de qué manera yo lo obtengo, usando mis manos, usando mi mente. Pero como le digo, hay gente que no quiere hacer nada, mis hermanos. Entonces, por eso, tristemente, esa gente más se amarga. ¿Por qué? Porque no obtiene lo que quiere y mis hermanos, pero no es porque no cumple. Porque aquí la dirección, aquí está en la palabra. Y por eso dice el Señor, y también aquí el Señor les decía, cuando ustedes ya tengan todo esto, ustedes obtengan todo esto, porque mis hermanos, el tiempo cuando Él estuvo trabajando con ellos, por eso dice el que al hijo que Él ama, Él corrige. Él los empezó a corregir, porque mis hermanos, Él los hizo a ellos saber que el que daba el poder o el que daba la bendición era Él, no nadie más. Y por eso les enseñó a que mis hermanos, mire, imagínense usted que el zapato a ellos no se les desgastó, su ropa a ellos no se les desgarró,
ellos habitaron en carpas, donde ellos, mis hermanos, se tenían que dar cuenta que aunque estuvieran en un desierto, donde ya se imagina ahí cómo habían, mis hermanos, animales, esto y el otro, y ahí estuvo el cuidado de él. No necesitaban que tener, mis hermanos, aquellas casas que así como hoy en día, que para la gloria de Dios, ¿verdad? Usted le pone esto a su casa y lo otro para usted tener buenos cimientos, para tenerla bien cuidada, su casa y esto y el otro. Dios ahí les enseñó que en las cosas más sencillas, ahí el Señor iba a tener el cuidado de él, y por eso les dijo, van a llegar a un lugar donde ustedes van a conquistar, donde ustedes tenían que hacer ellos algo, porque no se les iba a dar las cosas solo así, para que ellos supieran que ellos tenían poder. Hermanos, ¿usted cree que cuando Dios a mí me puso en situaciones así que yo no sabía ni qué hacer, yo clamé a él? Clama a mí, dice el Señor, y yo te voy a responder y te voy a enseñar las cosas ocultas que tú no conoces. Yo empecé, mis hermanos, a entender, a comprender, empecé a darme cuenta los errores que yo había cometido, los errores que había cometido mi familia, mis hermanos, que cómo estaba yo en mi condición. Por eso, mire, es tan importante que el Señor pídale a Dios que le muestre su condición, que cómo usted ha sido, porque a veces se nos olvida, mis hermanos, que somos personas negativas. Mira, hay gente que es tan negativa, mis hermanos, que van a un lugar, mis hermanos, donde trabajan, mis hermanos, y nunca piensan más allá. En este lugar, yo sé que tal vez lo que hago de más, no me pagan lo que es, porque mis hermanos, a veces pasa así, pero Dios está trabajando con nosotros. Dios va a ver nuestro corazón, nuestro agradecimiento, porque donde un lugar donde no hay agradecimiento, hermanos, no pasan milagros. Por eso el Señor Jesucristo, cuando estuvo en su misma tierra, en su mismo lugar donde él había nacido, imagínense qué amor tendría él para ese lugar, porque ahí él sabía que ahí había sido él, ahí era su casa, y mis hermanos, su gente. Y esa gente no creyó en ellos, ni su misma familia. Por eso él dijo que nadie es profeta, dijo, en su propio pueblo. Él se dio cuenta de eso. ¿Usted cree que hizo milagros ahí? Ahí lo dicen los evangelios, ahí lo habla la palabra, donde dice que él no hizo milagros. Él hizo milagros en otros lugares. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, a veces así pasa. El Señor, le voy a decir a la gente religiosa, a la gente que pasa todo el tiempo en la iglesia y cree que porque va a la iglesia, que cree que porque hace esto, hace el otro, las cosas tienen que suceder. Mis hermanos, nadie va a venir aquí a retorcerle el brazo al Señor. Uno tiene que estar agradecido porque Dios le da una casa, un refugio, un lugar donde uno va a aprender para poner la palabra por obra, no a querer comprar ni los milagros, ni mis hermanos, ni que le rindan homenaje. Mis hermanos, los homenajes son para nuestro Señor, la gloria y la exaltación es para nuestro Señor, y nosotros tenemos que respetar, mis hermanos, respetar, ¿verdad?, la dirección de parte de Dios. Entonces el Señor aquí les estaba hablando y de una vez les estaba también enfatizando, les estaba diciendo, y cuando ustedes tomen posesión y cuando en ustedes en su vida suceda esto, que ustedes van a tener casas, les dijo, no les dijo una, casas donde ustedes van a habitar, donde ya no va a ser así como ahorita están viviendo, pero ahorita yo estoy viendo a ver hasta dónde es su gratitud, que aunque que en lo poco me están siendo fiel, en lo mucho también me van a ser fiel, porque si me fueron fiel en lo poco, en lo mucho también. Y mis hermanos, porque eso así es, por eso dice el Señor, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Entonces dice aquí, el Señor te guió a través del vasto y horrible desierto, en esa tierra reseca, oiga bien, y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones, te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca, y en el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba para que al fin de cuentas te fuera bien. No se te ocurra, dice, pensar, estas riquezas es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esas riquezas. Así dice, ha confiado hoy el pacto
que bajo juramento hizo con tus antepasados. Si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues a otros dioses para adorarlos e inclinarte ante ellos, testifico hoy en contra tuya que ciertamente serás destruido. Si no obedeces al Señor tu Dios, te sucederá lo mismo que las naciones que el Señor irá destruyendo a tu paso. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Así como esas naciones, así como ese poder que yo les estoy dando para destruir todo aquello que a ustedes no les impida recibir su bendición, así también los voy a destruir cuando ustedes ya tengan todo y ustedes busquen otros dioses ajenos. Otros dioses ajenos es cuando, mis hermanos, la gente ya bien posesionada, mis hermanos, se olvida de Dios. Cuando, mire, ay Señor, dame un empleo, dame una empresa, dame esto, o dame un carro, o dame una casa. Ay, ya no voy a la iglesia, o ya no le sirvo a Dios como debe de ser, no, que a medias hago todo porque, ay, mi casa es tan grande que no me alcanzo para limpiarla. Entonces, el carro, ya tengo ya antes como andaba en bus o en taxi, ¿verdad? Solo de la iglesia a su casa, pero ya así ya tengo para dónde agarrar y a cada rato, ¿verdad? No, yo no tengo tiempo de nada y después enojados con los que son fieles, molestos con los que son fieles. ¿Por qué? ¿Por qué tienen? ¿Por qué los toman en cuenta? Que mis hermanos, imagínense una persona que esté sirviendo y más si está en un lugar donde, mis hermanos, la misericordia de Dios nos llevó, porque a todos el Señor, entre más grande es el lugar donde usted piensa que quiere estar a veces, y el Señor lo pone para probarle su corazón. Mis hermanos, es su misericordia, es su amor. Pero así como Él nos da, así también nos va a demandar, mis hermanos. Y a veces, mis hermanos, hay gente que no se le puede poner en cosas grandes, porque, mis hermanos, recuérdense que nosotros pasamos, cuando somos servidores de Dios, pasamos a ser ministros. Entonces, ¿qué le voy a ministrar yo a los demás? Voy a ser piedra de tropiezo, porque los demás van a empezar a sentir, a pensar y a hablar y a hacer lo que yo hago. Yo soy una persona libertina, soy una persona, mis hermanos, que oigo y oigo y oigo palabra y nunca, mis hermanos, quiero caminar en la santidad de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que yo le voy a ministrar a los demás? Y, mis hermanos, por eso dijo el Señor, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque escogidos van a ser pocos. La gente que verdaderamente se quiera afirmar a Dios, quiera buscar la santidad, son pocos, mis hermanos. La gente busca las grandezas, las riquezas, que el Señor me haga salir de todas las situaciones donde estoy, así como aquí, mis hermanos, el pueblo de Israel clamó, pidió, el Señor vio sus penurias, dice, vio su esclavitud, vio cómo estaban, el Señor los ayudó, el Señor les prometió todo, mis hermanos. Imagínense hasta lo que Él hizo con el faraón. Él, mis hermanos, le mandó todas esas plagas para que los soltara, para que los dejara ir. Mis hermanos, ellos salieron y mis hermanos, los de Egipto, hasta joyas, todo les dieron a ellos del miedo, del terror que ellos tenían. O sea, mis hermanos, así hace el Señor. Él pone terror en nuestros enemigos. Y, mis hermanos, y dice que todo nos ayuda bien, porque ellos, mis hermanos, salieron con grandezas, con riquezas, con promesa. Imaginen la promesa del Altísimo. Y no solo eso, sino que Él iba con ellos. Él iba dándoles la dirección por esa nube, por esa columna de fuego. Él ahí los guió. Él, mis hermanos, los cuidó. Él los guardó. Y todavía después, mis hermanos, Él los llevó a un lugar donde le digo, ahora yo les voy a mostrar de que ustedes son capaces de conquistar, que son capaces de ganar batallas. Por eso, mis hermanos, usted oye donde Él les mandó a que tenían que destruir a todos esos pueblos paganos, pero también les dijo, pero no se vayan a mezclar con ellos. ¿Me entiende? El Señor les probó también el corazón. Entonces, mis hermanos, aquí el Señor les está diciendo, así como todo aquello que yo destruí para que ustedes llegaran y tuvieran todas estas grandezas y riquezas, así también los voy a destruir, les dijo. Si a ustedes se les ocurre, aquí dice, ni se te ocurran, dice, ni se les ocurra decir que porque son tan eficientes, porque yo aquí, porque yo allá, tengo esto, tengo el otro. Mira, hay gente que a veces, mis hermanos, se la lleva que piensan que llegaron a un puesto, esto o el otro, porque son
tan pilas, tan esto, tan el otro. Mis hermanos, qué triste, porque, oiga bien, a veces hay gente que llega a ciertos puestos, pero no haciendo bien las cosas, sino que haciendo cosas que no debe de hacer. Entonces vamos a seguir aquí, siguiendo uno a uno los pasos o la dirección de Dios, leyendo aún más la palabra. Vamos a leer ahora en Deuteronomio 16:17. Vamos a adelantarnos un poquito. Deuteronomio 16:17. Dice la palabra de Dios: cada uno llevará ofrenda, dice, según lo haya bendecido el Señor su Dios. Aquí hay otro paso a seguir. Ya entendimos, ¿verdad?, lo que el Señor les dijo a los israelitas también, cuando ellos, mis hermanos, iban a tomar la tierra prometida, iban a ellos a entrar al lugar donde fluía la leche, la miel, donde todas las bendiciones iban a estar ahí a su favor. Él les iba a dar el poder. Todo ya estaba en sus manos. Pero ¿qué les dijo él? Ya aquí el Señor, cuando ellos, mis hermanos, iban a tomar posesión. Fíjese que si usted lee, mis hermanos, él les habló de todas las fiestas que ellos tenían que hacer anualmente, o sea, por siempre y para siempre, ¿verdad? Entonces aquí el Señor le dijo, cada uno deberá llevar ofrenda según lo haya bendecido el Señor su Dios. Y cuando el Señor les habló aquí, les estaba hablando de la fiesta de los tabernáculos, que muchos, mis hermanos, no les gusta celebrarlo, y muchos que lo celebran piensan que la fiesta de los tabernáculos solo es para venir y presentarse aquí delante de Dios y a recibir la bendición para el siguiente año, punto. Y si di por ahí algo, todavía queremos recibir algo a cambio. Entonces, mis hermanos, qué triste eso, y por eso es gente que nunca recibe los milagros más grandes, mis hermanos, que es la restauración de su familia, de que mis hermanos alcancemos una familia que esté en santidad. A veces usted puede alcanzar cosas materiales, pero no las cosas espirituales, porque las cosas espirituales, mis hermanos, solo se alcanzan con la obediencia y con la santidad. Entonces, mis hermanos, dice aquí que cada uno deberá, dice, llevar ofrendas según lo haya el bendecido el Señor, y no se puede presentar al Señor con manos vacías. Porque, mis hermanos, a veces cuando ya obtenemos algo, ya tenemos algo, no nos damos cuenta a veces la sobreabundancia que tenemos en nuestra casa, que ya no somos los mismos que antes, como mis hermanos, para obtener algo estábamos bajo esclavitud, para poder comer, para poder tener. Cuando el Señor, mis hermanos, ha hecho tantas cosas en nuestra vida, se nos sube, mis hermanos, y ya después lo que menos queremos es darle ofrenda al Señor. Y dice el Señor que nunca nos podemos llegar delante de Él con manos vacías. Así como imagínense, mis hermanos, las personas, ¿verdad? Yo le hablo a la iglesia, y ahí usted, si usted tiene su iglesia, usted también tome conciencia y haga lo que, ¿verdad?, lo que tenga que hacer. Pero yo le digo a la iglesia, y sí se lo voy a decir porque aquí el Señor lo está hablando a través de la palabra. Hay gente, mis hermanos, que debería que cada vez que recibe palabra, mis hermanos, para que haya cumplimiento de la palabra, aunque sea con lo que la gente puede, según sus posibilidades, póngale que no se le quite esa costumbre de dar su ofrenda que siempre daba cuando usted venía aquí los miércoles, cuando usted venía aquí el miércoles en la mañana, en la noche, el día viernes. Pero sabe que a veces, mis hermanos, hasta se sienten felices y contentos de que, ay, qué bueno que me traigan la palabra a la comodidad de mi casa y no voy a la iglesia para no dar ofrenda. Mis hermanos, esa ofrendita se tendría que apartar y entregársela al Señor. Cuando uno, mis hermanos, verdaderamente está siendo guiado por Dios, uno va a hacer lo que dice, porque si no, mis hermanos, un tiempo tenemos y otro tiempo no tenemos. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa de esa manera, hermanos, que a veces siente tan rico y tan especial. Ay, qué bueno, ahora ya tengo más el dinero, ya lo mejor lo uso en otra cosa, sembrando en donde el orín y la polilla corrompen. Mis hermanos, nunca tiene que dejar de hacer uno lo que Dios le demandó, no que porque tiempo de pandemia. Le estoy diciendo que sea conforme a sus posibilidades. Dios no le está pidiendo a usted
algo que usted no puede hacerlo, sino que conforme a sus posibilidades. Y yo le voy a decir algo, usted lo hace conforme a sus posibilidades, el Señor le va a dar sobreabundancia, porque cuando usted tenga sobreabundancia para darle a Dios, quiere decir que es porque usted obedeció a sus leyes y a sus preceptos, pero a veces no viene eso ni para darle al Señor sobreabundancia, no que todo el tiempo, mis hermanos, con queja. ¿Por qué? Porque nunca hacemos lo que Dios dice. Entonces, Dios nos da el poder para producir. ¿Cómo voy a ser yo productivo? ¿Cómo voy a ser yo una persona que cuando lo toque en mis manos se multiplique? Cuando yo hago lo que Dios dice, que uno no tiene que llegar con manos vacías, nunca presentarse delante del Señor, porque sé que cada vez que oímos palabra, tenemos peticiones, declaramos palabra. Entonces, mis hermanos, no nos podemos presentar delante de Él. Usted quiere que aquella palabra se cumpla en usted, usted tiene que hacer una siembra, porque así dice el Señor, no se pueden presentar ante mí con manos que dice vacías. Entonces dice aquí, vamos a seguir leyendo y vamos a leer ahora en Job 22:21. Job 22:21. Dice en Job 22:21. Job 22:21. Sométete a Dios y ponte en paz con Él y volverá a ti la prosperidad. También la prosperidad, aunque ya el Señor no la haya, ¿verdad?, declarado y también ya no la haya dado, pero llegan momentos, mis hermanos, donde nosotros perdemos la paz. Por eso dice, vuélvete en paz con Dios para que vuelva la prosperidad. También puede ser que yo no tenga, porque no tengo paz con Dios. O sea, todo me irrita, todo me molesta, todos mis hermanos peleando con medio mundo. Entonces, si yo estoy así, entonces, ¿qué va a pasar, mis hermanos? Aquello que quizá ya usted tiene o aquello que usted espera no llega y aquello que ya tiene se puede ir, porque, mis hermanos, o bien viene la prosperidad o se va la prosperidad, porque aquí eso fue lo que le dijeron, ¿verdad? Lo que la enseñanza que nos da en el libro de Job, sométete a Dios, porque sométete a Dios, ponte en paz, dice, con Él y volverá a ti la prosperidad. Lo leo también en Reina Valera. Dice, vuélvete ahora en amistad con Él y tendrás paz. Por ello te vendrá el bien. Entonces, mis hermanos, dice aquí, ¿verdad? Vuélvete ahora en amistad. ¿Usted tiene amistad con Dios? Cuando yo tengo una amistad, mis hermanos, es con un amigo, ¿verdad? Se recuerda que dijo el Señor, ahora ustedes ya no son mis siervos, les dijo, ahora son mis amigos. Porque Él dijo, ¿verdad? Que Él a sus amigos les contaba todo, así como le pasa a usted, ¿verdad? Usted quizá ve a papá, a mamá, a un hermano, no le cuenta cosas que a veces cuando usted siente, ¿verdad? Que tiene confianza con un amigo, usted viene y se lo cuenta a su amigo. Usted le dice, mira, esto y el otro. Así tenemos que tener nosotros a Dios con nosotros, una amistad con Él, de venir y contarle a Él y decirle, mira, papá, o si usted le dice papá, o si no, usted llega, Señor, aquí estoy, mira, quería contarte esto, quiero contarte lo otro. Entonces el Señor, si usted llega en paz con Él y también usted está en amistad con Él, o sea, amistad quiere decir que usted todo el tiempo está en intimidad con Él, eso no solo de vez en cuando. Entonces, mis hermanos, que usted no quiere dejar de ir a la iglesia, usted no quiere dejar de oír palabra, eso es tener una amistad con Él, ese es estar en intimidad con Él. Entonces, mis hermanos, y estar en paz con Él. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a venir prosperidad. Vamos a leer ahora en Proverbios 3, del 9 al 10. Proverbios 3, del 9 al 10. Dice la palabra de Dios en Proverbios 3, 9 y 10. Dice la palabra de Dios, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tu cosecha. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo.
Entonces, ¿qué dice? Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. ¿Cómo lo tenemos nosotros que honrar al Señor? Con nuestras riquezas. ¿Quién es el que nos dio el poder para producir, para hacer todo lo que somos, lo que tenemos, lo que poseemos? ¿Quién fue? Dios. ¿Cómo lo tenemos que honrar? Pero lo honramos con lo que a mí me da la gana. Mire, mis hermanos, una vez yo le decía a alguien, porque mis hermanos, hay gente que a veces tiene una forma de poder adquirir dinero, bienes y todo. Pero saben, mis hermanos, que le duele. Imagínense si le dicen, da la primicia, lo que primero que recibas del año o lo primero que recibas de ese lugar o de ese negocio o esto, dáselo a Dios. Le duele. Y lo primero que piensa, pero primero tendría que sacar esto, el otro, aquella. Nunca piensan así, de una manera deliberada, de una manera tan especial. Todo les duele, todo les cuesta, pues entonces así también, mis hermanos, les costará todo y van a tener ahí, porque así como le dieron a Dios, así van a obtener muchitos, poquitos, o como usted lo quiera ver, yo no sé cómo usted le pueda llamar, así de esa manera, mis hermanos, porque todo es así, lo que usted siembra cosecha. No hay obediencia. Les duele, mis hermanos. Ay, sí, no, si yo doy el diezmo. Pero es esa parte. Aquí no está hablando de diezmos, está hablando, dice, honra al Señor, dice, con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros, dice, se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Todo lo que viene a sus manos, oiga bien, todo. Usted tiene que darle diezmo al Señor, no solo de esto sí, de esto no, para que usted tenga sabiduría, para mis hermanos, para saber usar aquello que el Señor le dio, y también, mis hermanos, para que usted encuentre las mejores cosas a buen precio, como sea, o sea, yo no sé, ¿verdad? Que el Señor le está hablando a usted esta mañana, pero a veces pensamos que nosotros solo de ciertas cosas y ciertas cosas no, y así estamos como una balanza ahí delante de Dios. Mire, si somos así, jamás vamos a llegar a ver el cumplimiento de la palabra. ¿Y sabe cuál es lo más tremendo? Que Dios nos va a pedir cuentas. Entonces, hoy usted quiere ser investido por la economía de nuestro Padre Celestial, no la economía suya ni la del mundo, sino que de parte de Dios, que las riquezas de Dios no añaden ni tristeza ni dolor. Cuando le digo esto, usted no va a perder, usted no van a robarle, a usted no van a hacerle esto, no van a hacerle el otro, usted va a estar guardado y usted va a ser cuidado por la poderosa sangre de Cristo, porque mis hermanos, el Señor va a guardar todo lo que a usted le ha dado en mayordomía y lo va a dar para que sus hijos se gocen. Así porque a Él le encanta, mis hermanos, ver a sus hijos gozándose, bien bendecidos. Pero nosotros a veces, mis hermanos, queremos todo, pero no queremos hacer nada. Aquí están muchos pasos que usted tiene que seguir. Entonces, nos vamos a quedar aquí y como recuérdese que el día miércoles siempre son enseñanzas así muy profundas, largas, este tema va a seguir, ¿verdad? Vamos a seguir viendo otra clave que podemos recibir para ver la bendición en grande. Oiga bien, aquí ya va a ser una bendición en grande para nuestra vida y para nuestra familia, porque recuérdese que lo que usted haga, lo que usted esté sembrando ahorita, mi hermano, va a ser esa siembra, también va a ser para sus generaciones, porque todo es así. Amén. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, declaramos, ¿verdad?, que esta palabra quedó incrustada en su corazón, que el Espíritu de Dios le habló, que usted hoy despertó, que usted hoy se levantó, que usted hoy quiere poner la palabra por obra y recuérdense que estamos en tiempo donde toda la gente dice, de verdad, que es tiempo de Semana Santa. Entonces, mis hermanos, tratemos la manera, ¿verdad?, de estar en la noche también oyendo palabra, porque si es una Semana Santa, no esté pensando en otras cosas, sino que en la santidad. Amén.
Entonces ahí sí, no diga, ay, nosotros no celebramos Semana Santa. No, mis hermanos, sino para nosotros todas las semanas tienen que ser santas, tienen que ser benditas, no diga eso, sino que nosotros tenemos que saber, mis hermanos, de que tenemos que saber también de la palabra. Y sabía usted estos tiempos en la palabra, ¿verdad? Es tiempo de lo que le celebraban la Pascua. Nosotros, mis hermanos, también tenemos que saber de que sí se asemeja a lo que hoy, ¿verdad? Dice la gente que está celebrando, pero ¿qué hace la gente? La gente piensa en verano, la gente solo piensa, mis hermanos, en vacaciones, la gente solo piensa en libertinaje, pero nosotros no. Nosotros, mis hermanos, sí le damos la honra y la gloria al Señor. Recuérdese todas las situaciones que estamos viendo a nivel mundial. Mire, yo, mis hermanos, miraba las noticias el día de ayer. Guatemala está sucediendo algo que el Señor solo es un alerta. El Señor nos está hablando a través de esas situaciones. Qué tremendo el día. Imagínese usted que fuera los tiempos finales, que así igualito como lo que está sucediendo aquí en Guatemala, esa lava, ese fuego, mis hermanos, que está sacando este volcán llamado de Pacaya, mis hermanos, ya está quemando ya, mis hermanos, los bosques. Imagínense, para que esos árboles crecieran, cuánto tiempo se llevó. Mis hermanos, todo eso afecta a un país y no es solo aquí. Hay varios países que están en lo mismo, pero es que la gente no sé hasta dónde quiere que lleguen las cosas, o sea, tal vez entendería, sí, ya llegó hasta no sé dónde, y ahí sí, ¿verdad? Vamos a poner cartas en el asunto. No, mis hermanos, Dios solo nos está diciendo, solo imagínense ustedes cómo irá a ser, mis hermanos, en los tiempos finales y nos estamos preparando. Entonces busquemos la santidad. No estemos buscando placeres, no estemos buscando, mis hermanos, descansen en el Señor, confíen en el Señor. Que si no tiene que salir a hacer, quédese en su casita cuidando a su familia. Usted ama a su familia, cuídela. Estamos también no solo viendo eso, sino que estamos en una pandemia donde, mis hermanos, Dios no nos puede guardar en un lugar donde Él no nos ha llevado. Si usted va a ir porque usted va a ir a predicar la palabra de Dios o porque usted va a ir en ayuda de alguien, entonces el Señor lo va a guardar y el Señor lo va a cuidar. Pero si usted solo porque quiere salir y porque es el único día y que esto y que el otro, descansa en su casa, revista del poder de Dios su casa, ministre su casa, haga devocionales con su familia. No solo en estos tiempos, en todo tiempo, que le quede a usted ya eso como algo perpetuo, como algo que lo haga por siempre y para siempre y se lo deje a sus generaciones. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y yo espero que usted hoy por la noche, usted esté aquí atento a oír la voz de Dios. Bendiciones, mis hermanos. Y muchas gracias por esos mensajitos que usted envía. Quiere decir, ¿verdad?, de que usted está atento a la voz de Dios. Bendiciones.